la pantalla. Después de hacer un recorrido por la experiencia de la amistad a través de los griegos, los padres de la iglesia, las Sagradas Escrituras, los invito a que hoy nos adentremos a la experiencia de la felicidad. Eh, no solo en la obra de Santo Tomás, sino bueno, principalmente hoy si vamos a ya adentrarnos, ¿por qué no? Se debe decir allá la propiamente a la obra de Santo Tomás, teniendo, vamos a partir un poco de Aristóteles y de San Agustín para hablar de la felicidad, pero pues vamos a centrarnos hoy ya en Santo Tomás. Ya comenzamos estas últimas tres sesiones que nos quedan en centrarnos en Santo Tomás de Aquino. Entonces, la felicidad en la obra de Santo Tomás. Y voy a comenzar con una bella eh, algo que extraje de las confesiones de San Agustín. Entonces dice San Agustín, que se pregunta a San Agustín, ¿qué es la felicidad? Y San Agustín dice, pues si le llegas a preguntar a dos hombres si quieren ser marineros o ir a la milicia, uno irá y el otro no. Pero si le preguntas a los dos si quieren ser felices, los dos dirán que sí. Es un poco el resumen de esto, pero vamos a leerlo propiamente de las confesiones. Dice San Agustín, ¿pero en qué consiste? Que si a dos hombres se les pregunta si querían seguir la carrera de la milicia, es muy posible que el uno respondiera que sí y el otro que no. Y que si a entrambos se les preguntase si querían ser bienaventurados, aquí la palabra bienaventurado, sinónimo de felicidad, lo vamos a explicar un poco más adelante, sea también muy posible que uno y otro respondieran al punto y sin poner duda en ello, que lo querrían y estaban deseando, y que no por otro fin, sino el de ser felices y bienaventurados, tomando dos partidos tan opuestos como cree el uno seguir la milicia y el otro no seguirla. Tal vez porque unos hombres tienen su alegría y gozo en una cosa y otros la tienen en otra. Por eso concuerdan todos en responder que quieren ser bienaventurados o felices, como convendría también si se les preguntase si querían vivir alegres y contentos, porque esto mismo contento, porque este mismo contento y alegría es lo que ellos llaman vida bienaventurada, aunque esta alegría la consiguen unos por un camino y otros la alcanzan por otro. Es uno mismo el fin a donde todos conspiran y desean llegar, que es vivir, que es a vivir alegres y contentos. Ese es el libro de las Confesiones. Entonces, aquí San Agustín nos dice, si el fin de todo hombre es alcanzar ese gozo y esa alegría, algunos la toman por un camino, otros por otra, pero el fin resulta ser ese mismo, ¿no? Quiero ser feliz, quiero encontrar gozo, quiero encontrar alegría. Digamos que en eso ya todos compartiríamos comunión, ¿no? Ya tendríamos un punto en común, es que todo hombre desea la felicidad. Hay muchas preguntas que se han hecho sobre ese concepto de felicidad y yo aquí quiero que exponerles algunas de esas preguntas que durante siglos los filósofos, teólogos, sociólogos, psiquiatras y muchos otros se han hecho sobre el tema de la felicidad, sobre el concepto de felicidad. La primera pregunta ¿es la felicidad algo subjetivo? ¿Es la felicidad algo objetivo? ¿Depende de mí o está fuera de mí? Depende de el individuo y de la concepción que cada individuo tenga de felicidad. Pueden haber distintas concepciones de felicidad. ¿Es ella completamente subjetiva o es realmente objetiva? ¿Existe ella fuera de nosotros? Una segunda pregunta que podría venir también ¿es la felicidad detectable en un momento sensible particular o es una cualidad de la vida misma? La felicidad se puede captar por momentos, es sensible, es momentánea, o es un estilo de vida, o es un estado de vida permanente, continuo.
Otra pregunta que surge es: ¿la felicidad la que motiva el esfuerzo o es un estado de satisfacción? ¿Es la felicidad la que motiva a sacrificarme o simplemente ella es el estado cuando ya llego, la conquisto y la disfruto? ¿Todos buscan la felicidad o deberían buscarla como como una materia moral? Todo, digamos, toda cultura, en todo tiempo, los hombres de toda nación se han preguntado y han querido la felicidad, o solamente ha sido de un tiempo en particular, como en los griegos, o seguramente después de la Segunda Guerra, y ahora que tenemos ciertas preguntas sobre psicológicas, psiquiátricas, sobre la depresión y el individualismo, que vuelve a surgir la pregunta de la felicidad, o simplemente es una cuestión de la moral y la ética. ¿Se puede alcanzar la felicidad por el querer o depende de factores externos? ¿Basta con querer ser feliz para llegar, para hacerlo? ¿O existen otras realidades en el mundo sobre las cuales depende esa felicidad que no dependen de mí? ¿Es posible alcanzar y esperar la felicidad en esta vida? O quizás eso es en una vida diferente después de la muerte. ¿Es posible ser feliz aquí en este mundo? ¿O debemos esperar otro? ¿El mundo del reino de Dios? ¿O el mundo de la reencarnación del eterno retorno de los griegos? ¿O otros mundos de las otras religiones? ¿Será que la felicidad está allá en esos mundos? ¿En esas otras realidades? ¿Más allá de la vida? ¿Se encuentra después de esta vida? ¿En otra? ¿Es la felicidad la clave para entender la estructura de la moralidad y la ética? Para poder entender la ética, para poder entender el mismo derecho, la política, las leyes, el concepto de felicidad tiene que estar presente para poder definir una estructura moral, una conducta moral. ¿Es la felicidad algo individual? ¿Es la felicidad algo grupal? ¿Es de un colectivo? ¿Se alcanza colectivamente? ¿Se disfruta colectivamente o le pertenece solo al individuo en su particularidad, en su personalidad? Esas son muchas o algunas de las muchas preguntas sobre las cuales se cierne la felicidad. Yo creo que nosotros de una u otra manera nos hemos hecho esta pregunta. Y comencemos a respondernos entonces con los clásicos. Y vamos de nuevo a Aristóteles en su famosa Ética Nicomaquea, en el capítulo décimo, en el libro décimo, donde va a abordar el tema de la felicidad. Y miren lo que Aristóteles nos indica en su concepto de felicidad. Dice Aristóteles, porque la felicidad no necesita de nada, sino que se basta a sí misma. La felicidad parece ser un bien supremo, de eso no tenemos duda. Pero ¿por qué es supremo? Porque es un bien perfecto. Es un bien perfecto porque no necesita buscar otras cosas, se basta a sí misma. Eso lo vamos a ir entendiendo. Entonces, dice Aristóteles, la felicidad no necesita de nada, sino que se basta a sí misma. Y las actividades que escogen por sí mismas son aquellas de las cuales no se busca nada por fuera de esa misma actividad. Cuando yo quiero algo, lo busco por ese algo y punto. Ese algo que quiero es el final. Y si eso, y ya no busco nada después de ello. Por ejemplo, si yo quiero ser abogado, pues estudio para ser abogado. Y cuando logro, ese ya es mi fin. Punto. Pero pues muchos estudiamos para ser abogados o arquitectos o ingenieros, pues porque de ahí partimos hacia otras cosas, ¿no? Porque ayudamos, porque tendemos, porque litigamos, porque vivimos, porque ganamos dinero o prestigio, o es ¿sí? Entonces ahí ya ese bien, aunque es bueno, no es perfecto, porque ese bien necesita de otros, lleva a otros y a otros y a otros. En cambio, la felicidad en sí misma, dice Aristóteles, no necesita de nada, se basta a sí misma. Bueno, aquí yo les invito a que estemos en un plano ahora de intelectivo, en un plano de razonamiento, estamos dando aquí de pensamiento, ¿no? De escaparnos un poco de este mundo
es solo sensible para ir un poco más al mundo inteligible. Entonces Aristóteles dice, esa felicidad pertenece más a lo inteligible, pareciera ser, porque se basta a sí misma, no necesita de un otro para. Tales parecen, dice, ser las acciones de acuerdo con la virtud. Y aquí ya Aristóteles comienza a identificar la felicidad con la virtud. Dice Aristóteles, la felicidad es una actividad y las actividades más perfectas son las actividades virtuosas. Entonces, el hombre, cuando va adquiriendo virtud, y se va ejercitando la virtud, pues en esa actividad de ejercitar la virtud va adquiriendo y va gozando de la felicidad. Eso es un poco lo que aquí vamos descubriendo en su relación. Pues hacer, dice, pues el hacer lo que es noble y bueno es algo deseado por sí mismo, dice Aristóteles. Entonces aquí está nuestro primer punto de la felicidad. Aristóteles conoce muy bien las diversas cosas que el hombre hace para ser feliz. Aristóteles es un hombre que observa, y en su observación se da cuenta, él mismo lo narra en la Ética Nicomaquea, él narra todo lo que el hombre de una u otra manera realiza para buscar esa felicidad. Pero la felicidad, dice Aristóteles, debe tener dos características. Él dice, ¿será que está en el placer, en la utilidad, en el goce, en el honor, en el poder? Que esto mismo lo va a tomar Santo Tomás cuando desarrolla su concepto de felicidad, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces Aristóteles dice, los hombres hacen muchas cosas, hasta locuras, para ser felices, hasta locuras. Pero la felicidad tiene que tener dos características, dice Aristóteles. La primera, la felicidad es un fin en sí mismo. Y cuando se alcanza la felicidad, esta no debe ser utilizada como medio para alcanzar otra cosa. O sea, cuando yo alcanzo la felicidad, esa felicidad no es un medio para otra cosa, sino que me basta ella misma, punto. Me satisfazo. Ya, no necesito de más, dice Aristóteles. Por ejemplo, si alguien piensa que el dinero es la felicidad y cuando lo obtiene busca otras cosas por medio de ella, por medio del dinero, entonces allí no se hallaba la felicidad. ¿Ya? Entonces, Aristóteles está siendo muy, describe la realidad, dice, si alguien encuentra riqueza, busca riqueza y las obtiene, pero luego con esas riquezas compra poder, busca otros bienes, entonces el dinero no era la felicidad, porque solamente era un bien, era un medio, sí, era un medio, pero no era el bien, no era la felicidad, porque la felicidad es un fin, y como todo fin no hay nada más allá. Entonces, eh, ya que ella no es un medio, sino el fin de nuestros actos, o sea, el fin de nuestros actos, el fin del acto humano es, todo acto humano tiene un fin, dirá Aristóteles, todo lo que nosotros hacemos tiene fin, sean fines próximos, fines más futuros, y hay fines más perfectos que otros, pero la felicidad es el fin más perfecto de todos, es el fin más perfecto de todos. Esa es la primera característica de que dice Aristóteles debe tener la felicidad. Pero también debe tener una segunda característica. Dice, la segunda es que la felicidad es autosuficiente. Ella misma posee todo lo adecuado para hacer feliz a un hombre. Por ejemplo, si un hombre, a un hombre si un hombre realmente feliz le han quitado sus posesiones, éste seguirá siendo feliz. O sea, el hombre que ha alcanzado la felicidad, le basta la felicidad. Y dice, si le quitan las riquezas, si ese hombre hoy tiene poder y mañana tiene que entregar el poder, pues con el poder no se le fue la felicidad. Y si se le fue la felicidad con el poder, pues el poder no era la felicidad. Y si se le fue la felicidad con el dinero, entonces el dinero no era la felicidad. Porque la felicidad es autosuficiente. O sea, se basta a sí misma. No necesita de otras cosas. Ese seguirá siendo feliz. Por ello la felicidad es independiente y estable. ¿Ya? Entonces aquí ya vamos construyendo esa bella concepción que Aristóteles nos va a regalar de la felicidad que Santo Tomás tomará. Santo Tomás partirá de aquí. O sea, Santo Tomás en sus escritos lo vamos a ver en este momento. Santo Tomás lo va a tomar completamente todo el esquema aristotélico.
Entonces, ¿en qué consiste la felicidad? Aristóteles tiene tres grupos en medio de los cuales podría estar presente la verdadera felicidad, ¿no? Hay tres grupos, dice Aristóteles, en que podemos dividir esa felicidad, ¿no? De la menos perfecta a la más perfecta, ¿sí? Pero Aristóteles tiene en mente la felicidad perfecta y última y autosuficiente, que es a la cual el hombre quiere llegar y está hecho para llegar a ella, ¿no? Pero como lee, repito, como lee la realidad, se da cuenta de que en la realidad hay eh, otras maneras o medios que los hombres buscan para ser felices. Entonces dice, la primera es la vida del placer. Para nadie es un secreto que la vida del placer es una de las vías que se busca para ser feliz, para alcanzar la felicidad. Y se entiende la felicidad en el plano sensitivo y placentero. Por ejemplo, en el utilitarismo o en la ética utilitaria o en la ética de Bedlam, por ejemplo, un americano, él dice, qué es lo que ¿qué es aquello? ¿Cómo se mide la felicidad? Porque para ello la felicidad es medible, pero se mide en cuanto al número de hombres felices en un gobierno, en un estado. Entonces, si un grupo grande, numeroso, con una ley se siente feliz, quiere decir que esa ley es buena, ¿sí? Entonces, la bondad de las cosas se mide por el grado de felicidad que dé a un grupo en general. Y entre más grande sea ese grupo, dirán los utilitaristas, pues esto es bueno porque hace feliz, pero la conciencia de felicidad no radica en la plenitud de la cosa en sí, sino que ocasiona a un grupo en general, ¿no? Más un placer sensitivo, un gusto, un goce. Entonces dice Aristóteles, esa vía de placer es momentánea y se gasta, dice Aristóteles, ¿no? Como aquel que poseyendo riqueza las gasta en otros bienes. Entonces, la vía del placer, y uno lo tiene, ¿no? Cuando nosotros buscamos placeres momentáneos, ya sean sensibles, sexuales, psicológicos, eh, ah, pero que ocasionan simplemente un placer momentáneo, pues ese placer termina y pasa y ya, como que terminó, me satisfazo, me dio, me satisfizo, perdón, me dio plenitud, me dio un goce en un momento determinado, pero ya me sacié y después como que se va ese sentimiento, esa emoción, ese placer. Entonces Aristóteles, la vida del placer pues da una satisfacción momentánea. En cambio, la felicidad es más perfecta. Esto lo toma, por ejemplo, el padre Pinker en su libro sobre las virtudes y dice algo basándose en eso. Dice, los placeres son individuales y la felicidad se puede compartir, ¿no? La felicidad es comunitaria, diría Pinker, ¿no? Basándose en esto. Los placeres son momentáneos e individuales. Digamos que tú no puedes compartir el placer, por ejemplo, el placer no lo puedes, lo que estás sintiendo en este momento no lo puedes compartir con el otro. Estás comiendo una hamburguesa del McDonald's porque te gusta, con una Coca-Cola fría, y ese placer que te genera a ti en tu individualidad, pero al otro que está al lado tuyo comiéndose quizás una chicken, ¿no? de pollo, pues tiene otras sensaciones. Entonces, dice Pinker, el placer es individual, es más del yo, no se puede compartir, no se puede comunicar, no es comunicable. En cambio, la felicidad sí es comunicable, diría el padre Pinker. Otros dicen, Aristóteles dice, la vida de la política. La vida de la política, dice, la vida de la política es la vida del poder. Pero el poder no es un fin en sí mismo, y aquel que la posee siempre tiene el peligro de perderlo, ¿no? Es lo que yo contaba ahorita, ¿no? El que tiene poder, pues no es tan feliz porque tiene que estar atento de que tiene amenazas de que le quiten el poder. Y esa perturbación no le permite una felicidad plena, ¿no? Entonces el poder, en lugar de darle felicidad, pues se convierte también en medio para temer. ¿A quién? A los enemigos, ¿no? Y Aristóteles dice, y está la vida de la filosofía, ¿no?
Es la vida de aquel que usa la virtud más elevada, dice Aristóteles, teniendo en cuenta que la virtud significa hacer una actividad de manera noble, porque ella, la vida más elevada, es la vida de la contemplación de la verdad. Y aquí es donde vamos a detenernos. Aristóteles, ya para concluir esa primera parte, Aristóteles ubica la felicidad en el plano de la filosofía y de la sabiduría, en el plano de la contemplación, en el plano de la operación intelectiva del hombre. ¿Qué quiere decir eso? El hombre, dice Aristóteles, tiene, y eso también lo tomará Santo Tomás, el hombre tiene dos operaciones, la operación intelectual y su operación volutiva de la voluntad. Pero dice Aristóteles, y eso lo seguirá Santo Tomás, que la felicidad se encuentra en que si la felicidad es, es la actividad de una virtud, pues debe ser de la virtud más perfecta de todas. Recordemos que eso yo lo explicaba hace a una pregunta que se me hizo algunos de las clases, es la virtud más perfecta de todas es la virtud de la sabiduría, porque con ella se conocen los principios. Entonces, el sabio contempla la verdad y lo hace por medio de la filosofía, de la sabiduría. Ese es el más feliz. O sea, la felicidad para Aristóteles se encuentra en la vida del filósofo. El filósofo es el hombre más feliz. Algunos encontrarán esto muy irritante, ¿no? Los filósofos serán muy felices, ¿no? Escuchando a Aristóteles. Para otros parecerá irritante que se diga que la felicidad plena y perfecta pues está en la vida de la contemplación intelectual, en la vida de la sabiduría. Pero esto es lo que estamos presentando, es lo que Aristóteles plantea. Y ya lo vamos a ver por qué, ¿no? No, eso tiene un porqué. Dice Aristóteles en el libro décimo de la Ética Nicomaquea: si la felicidad es una actividad de acuerdo con la virtud, es razonable que sea una actividad de acuerdo con la virtud más excelsa, y esta será una actividad de la parte mejor del hombre. Y eso tanto para Aristóteles como para Santo Tomás es lo mismo. La parte mejor del hombre es en su vida espiritual el intelecto. Ya sea pues el intelecto, ya otra cosa, lo que por naturaleza parece mandar y dirigir y poseer el conocimiento de los sujetos nobles y sensibles. O sea, el intelecto cuando conoce, conoce y gobierna. El intelecto manda, dirige y posee. Conoce los objetos humanos y divinos, nobles y sensibles, siendo esto mismo divino o la parte más divina que hay en nosotros, ¿no? Ubica entonces Aristóteles, y esto también los griegos, porque dicen quiénes son los más felices por naturaleza, los dioses. Los dioses son los más felices. Entonces esa felicidad es divina, ¿no? Y esa felicidad divina pues apunta a lo más divino que hay en el hombre. Importante este concepto. Y lo más divino que hay en el hombre es su intelecto, su capacidad, y ese intelecto que le lleva a contemplar. ¿Y a contemplar qué? La verdad. La verdad que se encuentra en los principios, ¿no? Entonces, dice Aristóteles, o la parte más divina que hay en nosotros, su actividad de acuerdo con la virtud propia sería la felicidad perfecta. O sea, la felicidad plena y perfecta se encuentra en la esfera del pensamiento. Y esa actividad es contemplativa, como ya hemos dicho. Asimismo, Aristóteles, y aquí hay algo que los que han estudiado Aristóteles, yo hago un paréntesis aquí, esto que estoy presentando es un poco la síntesis que hubo en una universidad de Suiza en la que tuve la oportunidad de participar sobre Thomas Aquinas on Happiness, sobre la felicidad de San Tomás de Aquino, que la dictó el profesor Anthony Kenny en la Universidad de Suiza, una serie de conferencias. Y esa serie de conferencias, este gran, que es un gran tomista, ha publicado numerosos libros, el profesor, el filósofo Anthony Kenny, muy cercano a los dominicos de Oxford, en Inglaterra. Él dice que podemos encontrar una especie de ambigüedad en Aristóteles. Y voy a explicar con mis palabras esa ambigüedad que el profesor Anthony Kenny explica en sus conferencias sobre la felicidad en Santo Tomás. Dice: cuando leemos la Ética Nicómaco o la Ética Nicomaquea, nos damos cuenta
de que Aristóteles coloca la felicidad plena y perfecta en el ámbito del intelecto. Lo perfecto está en la vía de la filosofía y lo perfecto, la felicidad perfecta, se encuentra en el plano de la contemplación, de la verdad, en eso. Pero cuando leemos la ética Eudemia en el libro octavo, que es otra ética que ha sido menos estudiada que la ética nicomaquea, pero que la editorial Gredos en español publicó las dos en un solo tomo, en el libro octavo dice, hay una ambigüedad, porque si en la ética nicomaquea Aristóteles dice que la felicidad se encuentra única y exclusivamente en la virtud del entendimiento, de la sabiduría, que es la más excelsa de todas, pues en la otra ética nos dirá que la felicidad perfecta no se ubica solamente en una sola, como diría en la ética nicomaquea, sino que se ubica en la actividad de todas las virtudes, tanto morales como intelectivas, o tanto prácticas como racionales. Entonces, vamos a leer el fragmento que encuentro yo, citándole al profesor Anthony Kenny, dice lo siguiente. Ahora bien, dice Aristóteles, es evidente que aquel que merezca de verdad esta denominación debe, o sea, la denominación de feliz, necesariamente poseer las virtudes particulares, pues en ningún otro caso puede ser de otra manera. Nadie, en efecto, está sano en todo su cuerpo si no lo está en alguna de sus partes. Antes bien es necesario que todas las partes, o la mayoría, o las más importantes, estén en el mismo estado que el total. Entonces, aquí eso nos está diciendo es, no es posible que se alcance la felicidad solamente con una virtud mientras las otras virtudes están descuidadas, ¿no? La vida virtuosa, la vida de la felicidad, no solo implica la vida contemplativa, sino que implica la práctica de todas las demás virtudes que, como ustedes saben, en la ética nicómaco, en la ética eudémica, de Eudemio, Aristóteles describe una por una, ¿no? La fortaleza y todas estas virtudes, ¿no? Magnanimidad y ello. Luego podemos hacer la justicia, podemos hacer luego un curso sobre las virtudes. Pero lo que yo quiero presentar aquí, que no es mi punto, lo presenta muy interesantemente en esas conferencias el profesor Anthony es la Aristóteles y esto, Santo Tomás, ¿por qué lo traigo? Porque Santo Tomás lo va a traer un poco. Santo Tomás también lo va a presentar. Santo Tomás sigue a Aristóteles y también va a presentar esa ambigüedad, pero quiere solucionarla. Santo Tomás quiere solucionarla. Yo siento que él quiere solucionar esa dicotomía que se encuentra en Aristóteles, que por un lado diga que la felicidad solo se encuentra en lo académico y por otro lado diga en la virtud más excelsa que es el intelecto y por otro nos diga que se encuentra en la práctica de todas las virtudes, no solo intelectivas, sino prácticas. Hay yo también cito también una fuente de la Universidad de Oxford, donde pues, no solamente el profesor Anthony, sino también las investigaciones se ha dicho sobre lo mismo, ¿no? Sobre la felicidad en una y la felicidad en la otra. Entonces, ¿cómo se alcanza la felicidad? La felicidad se alcanza por medio natural, por el esfuerzo, aprendiendo o por medio de un favor divino. Entonces, algunos dicen que la felicidad está en la naturaleza del hombre, en sus genes, ¿sí? Esto dirían los pragmáticos, los utilitaristas, pues también, ¿no? Toda la escuela del placer, ¿no? Eh, olvido el nombre de los del dios del placer, ¿no? Eh, bueno, ya usted me recordará que la felicidad se encuentra en el disfrute de los sentidos y del placer. O sea, en la naturaleza humana es posible. Otros que la felicidad se aprende por medio de libros, y por ello tenemos hoy numerosos bestsellers sobre ¿quieres ser feliz? Aprende en 5 meses, aprende la tarea de la felicidad, ¿no? Sé feliz en 24 horas. Eso, muy bien. Otros creen que siguiendo de manera estricta un estilo de vida se puede llegar a la felicidad, ¿no? O sea, si sigo estos comportamientos, si sigo este camino, si hago estas reglas, si pareciera ser una fórmula matemática, pues alcanzo la felicidad. Y por último, aquellos que afirman que la felicidad se alcanza solo por un favor de Dios, de lo divino. Se alcanza porque Dios la comparte. ¿Ya? Se necesita de un ser sobrenatural externo.
Hay una característica de la felicidad y es la importancia de la eternidad, de la permanencia. Y eso lo van a subrayar no solamente los griegos, sino que también subrayan el pensamiento cristiano. Es la felicidad no puede quedarse en el plano de lo momentáneo, sino que la felicidad, vemos, cuando Aristóteles está preguntando por la felicidad y Santo Tomás se pregunta por la felicidad, esa felicidad tiene que ser eterna. O sea, si es perfecta, es eterna, no es momentánea. Debe ser eterna. Por ello, hay una palabra griega que aparece muy poco en Aristóteles, pero aparece la palabra Macarios, que significa bienaventurado, bienaventurado. Porque el hombre feliz, diría Aristóteles, dice, el hombre que es feliz en este mundo, que ha alcanzado la felicidad, Aristóteles no tiene al Dios cristiano, pero tiene algunas intuiciones muy interesantes que Santo Tomás va a captar y dice, y este parece ser el caso, pues de los dioses decimos que son bienaventurados y felices. O sea, la felicidad para los dioses griegos, los dioses tienen esta palabra griega, makarios, que significan bienaventurados, tienen la felicidad eterna. Y los hombres más divinos son llamados a esa felicidad eterna, a esa misma felicidad que tienen los dioses, diría Aristóteles, pues el hombre tiene que llegar, está invitado por medio de su contemplación, ¿no? Por medio de su sabiduría, contemplar la verdad que los dioses contemplan. O sea, parece ser, esto lo digo, pero hay que tomarlo con pinzas, que en Aristóteles, pero eso Santo Tomás lo desarrollará muy bien, que hay una felicidad que los hombres quieren apuntar a esa felicidad que ya está presente en la vida eterna, en la eternidad de los dioses, ¿eh? San Agustín, que es una de las fuentes muy interesantes que Santo Tomás va a obtener para su definición de la felicidad, también se lo traigo en las confesiones. Eso es una conversación que tiene San Agustín con Santa Mónica sobre la felicidad. Y traje para que la leamos y entendamos un poco, ¿no? Este sí es ya un San Agustín converso que ha buscado la felicidad de muchas maneras, ¿no? Y ahora con su mamá, con otra santa, es un diálogo de dos santos, es importante, dos bienaventurados, pues hablan de la felicidad de la siguiente manera. Dice, buscamos en la misma verdad que sois vos y que estabais presente, que tal sería aquella vida eterna que han de gozar los santos, que consiste en una felicidad que ni los ojos la vieron, ni los oídos la oyeron, ni el corazón humano es capaz de concebirla. Entonces, aquí utiliza la palabra Macarios, sería esa palabra bienaventurado, o sea, buscamos la misma verdad que sois vos, o sea, Dios, ¿no? Que estaba ya presente en la vida eterna que ya los santos están gozando, que consiste en una felicidad que ni los ojos vieron, ni los oídos oyeron, ni el corazón humano es capaz de concebirla. Abrimos la boca de nuestro corazón hacia aquellos raudales soberanos que emanan de la inagotable fuente de la vida, que está en vos, para que, rociados con sus aguas, según nuestra capacidad, pudiésemos de algún modo pensar una cosa tan sublime y elevada. Es como, aquí San Agustín nos está diciendo algo muy interesante, una intuición es, aquí en el mundo pareciera que ese raudal de felicidad de cual los santos están gozándose en la eternidad, se nos comparte de una manera misteriosa, como que se nos comparte, ¿no? Cuando la pensamos, cuando la gustamos, cuando la perseguimos. Había llegado nuestra conversación a tales términos, ¿no? La conversación entre Santa Mónica y San Agustín, que el mayor deleite de los sentidos corporales que puede imaginarse y el mayor auge de luz y resplandor terreno que pueda concebirse no solamente nos parecía indigno de poderse comparar, sino también de que la trajésemos a la memoria respecto de aquella delicia de la vida eterna. Entonces aquí aparece un concepto muy interesante y es la relación que tiene la felicidad perfecta con la eternidad, específicamente en el mundo cristiano, con la vida eterna.
Entonces, aquí ya empezamos a adentrarnos a Santo Tomás en su concepto de felicidad. Y vamos a descubrir ese concepto de felicidad a Santo Tomás comentando a Aristóteles, porque vuelvo y repito, Santo Tomás sigue este camino, lo enriquece, ¿sí? Santo Tomás enriquece a Aristóteles, pero parte, y pues vamos a encontrar esas primeras intuiciones interesantes en su comentario a la ética a Nicómaco. ¿Y qué dice Santo Tomás a la ética? Especialmente en la lección, eh, en esta lección que vamos a citar aquí, dice pues primero que como la felicidad es una operación según la virtud, recordemos, según dijo en el libro primero, es razonable que de eso se diga que es una operación según la mejor virtud. O sea, Santo Tomás dice, es razonable que Aristóteles diga que la felicidad se encuentra en la mejor virtud de todas, que es la contemplación, la sabiduría. O sea, aquí ya Santo Tomás comienza a tomar partido aristotélico. Se mostró allí que la felicidad es el mejor entre todos los bienes humanos, dado que es el fin de todos. Como la operación de la mejor de las potencias es mejor, en consecuencias, la mejor operación del hombre es la operación de aquello en que el hombre es mejor. Y la operación de aquello en que el hombre es mejor es operación intelectiva. Intelectiva, porque conoce, porque gobierna, porque dirige según la verdad de las cosas. Recordemos que el intelecto es el que conoce la verdad de las cosas. Y cuando conoce la verdad plena y perfecta, pues esa verdad plena y perfecta le concede la felicidad. Entonces la felicidad parece estar más en el plano intelectivo que en el plano volitivo. Lo mejor que hay en el hombre es el entendimiento. Y es el comentario que hace entonces Aristóteles, Santo Tomás a la ética de Aristóteles. Y algo muy interesante, hay algo muy interesante porque Santo Tomás en la Suma Teológica Prima Secunda, en la cuestión 69 artículo 3 donde desarrolla el concepto de las bienaventuranzas, recordemos el Evangelio de Mateo, que donde Jesús ha bienaventurado los pobres, bienaventurados los que buscan la paz, porque bienaventuranza también se puede traducir como felicidad. Santo Tomás cuando está comenta en la Suma Teológica las bienaventuranzas, las comenta bajo el esquema aristotélico, bajo el esquema aristotélico. O sea, toma las virtudes y las ubica en los esquemas aristotélicos de la siguiente manera. Aristóteles dice que hay tres vidas, la vida voluptuosa, la vida activa y la vida contemplativa. La vida de la voluntad es la vida del placer. Y la vida del placer es la vida, el placer es un impedimento para alcanzar la verdadera felicidad, dice Santo Tomás siguiendo a Aristóteles. Entonces, en esa primera, me pareció muy increíble esto, en esa primera vida voluptuosa, que es la vida del placer, Santo Tomás ubica las tres primeras beatitudines, sí, las tres beatitudes que demandan desprecio de la vida del placer, porque Jesús dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque dice Santo Tomás, ¿por qué? Porque desprecian las riquezas y los honores. Luego dice Jesús, bienaventurados los mansos. Y dice a Santo Tomás, ¿por qué? Porque los mansos desprecian o suprimen la pasión de la ira. Y luego luego Jesús dice, dichosos, bienaventurados los que lloran. Y dice Santo Tomás que son bienaventurados porque se abstienen de la satisfacción de la concupiscencia. Entonces, las tres primeras, esto es una lectura más tomista, Santo Tomás dice, las tres primeras bienaventuranzas están en la vida voluptuosa, ¿no? Que nos preparan para, pero ojo, es como el hombre que quiere controlar, moderar esos placeres y lo hace con las tres primeras bienaventuranzas. Luego dice Santo Tomás, tenemos las dos siguientes bienaventuranzas, que son los que tienen hambre y sed de justicia y los misericordiosos. Y Santo Tomás las ubica en el plano de la vida activa y la vida activa es una preparación para la felicidad. ¿Por qué? Dice,
Los que tienen hambre y sed de justicia son aquellos que nos permiten que son aquellas que nos permiten realizar los deberes con los hermanos y dar lo justo a ellos, ¿no? Entonces, cuando la justicia, dice ese, la justicia es una virtud que me prepara para la felicidad. Y bueno, en todo el tratado de la justicia. Entonces, la justicia la ubica aquí en estas bienaventuranzas en la vida activa como preparación a la felicidad. Es importante la justicia, que es importante la justicia también para el tema de la amistad. Y también dice que la misericordia, los que son misericordiosos se están preparando a la felicidad porque están sirviendo al prójimo especialmente en las necesidades, ¿no? Y por último, dice Santo Tomás, está la vida contemplativa, que ya es aquello en lo que consiste verdaderamente la felicidad. Y ahí se encuentran las últimas dos bienaventuranzas, que son las que expresan la felicidad en la vida contemplativa, o sea, la sexta beatitud, por ejemplo, habla de la visión de Dios. Si ustedes dicen, bienaventurados los puros de corazón, porque verán a Dios. Entonces dice a Santo Tomás, ahí consiste la felicidad, en la visión de Dios. Y la séptima, sobre aquellos que trabajan por la paz, porque dice Santo Tomás, que aquellos que trabajan por la paz imitan a Dios, que es unidad y paz en la vida eterna, que es la herencia de aquellos que por medio de la filiación y adopción, pues se encuentran con Dios en la eternidad, que es la paz de los santos, ¿no? Entonces, esa paz es gozar de la felicidad, gozar de la paz y de la unidad. Muy bien, entonces habíamos quedado aquí en este esquema, en el esquema que Santo Tomás hace. Santo Tomás toma a Aristóteles. Y en ese esquema que Aristóteles le ofrece, Santo Tomás coloca, él estructura las bienaventuranzas de acuerdo al esquema que Aristóteles ha dado sobre la vida voluptuosa, activa y contemplativa. Santo Tomás quiere entender por qué Jesús, cuando habla en sus evangelios, dice, bienaventurados estos, bienaventurados aquellos, bienaventurados los otros. Y Santo Tomás se da cuenta de que lo que hace Jesús en el sermón de la montaña es una preparación para la felicidad perfecta, porque las últimas dos bienaventuranzas hablan de la visión de Dios, que es donde radica la verdadera felicidad para Santo Tomás, lo veremos ahora más adelante, en más profundidad, y sobre la paz en la que se descansa el alma, o en esa deleite en la que ya cuando, algo muy interesante, Santo Tomás dice, cuando el alma ya ha alcanzado la felicidad, pues descansa en ella, y ese descanso es la paz, el goce, ¿no? Que se da en la felicidad. Entonces, por eso Santo Tomás dice, Jesús dice, bienaventurados los porque ven a Dios y esa visión les concede la paz. Entonces, es una preparación de la primera bienaventuranza hasta la última bienaventuranza, que es la visión beatífica, donde la felicidad se encuentra. Entonces, algunos tomistas o filósofos han criticado esta visión tomista de querer encasillar las bienaventuranzas dentro del esquema aristotélico, pero es la manera como Santo Tomás lo entiende y lo comprende, y yo encuentro lógica interesante allí. Eh, bueno, entonces, continuando con esto, Santo Tomás se pregunta, aquí hay una bella imagen que les presento y usted ven a Santo Tomás escribiendo, ¿sí? Y a un franciscano contemplando, ¿no? Los dos están en una tarea contemplativa, ¿no? Santo Tomás contemplando la verdad por medio del estudio, entendimiento, y el franciscano contemplando esa verdad por medio de su visión, ¿no? Y la visión, pues, es muy importante para la contemplación. Para los griegos, la visión es muy importante, eso ya lo hemos visto. Entonces, aquí vemos todo un escenario de... Aquí no vemos a ninguno, ¿cómo decirlo? Pues Santo Tomás está escribiendo, pero en el fondo, la primera operación que está haciendo Santo Tomás es pensar, ¿no? Luego viene el escribir. Y este otro está atento. Entonces Santo Tomás se pregunta si la felicidad está en lo práctico
o en lo especulativo, en el entendimiento o en la voluntad. Entonces, vuelvo y repito lo que ya hemos venido diciendo. Entonces, Santo Tomás, en la prima secunde, en la cuestión tercera, artículo 5 de la Suma Teológica, mire lo que nos dice interesante, dice, la bienaventuranza consiste más en una operación del entendimiento especulativo que del práctico. O sea, aquí ya Santo Tomás está delineando, o ya más que delineando, no, ya está, ya tomó este camino de decir, es por medio del entendimiento. Es importante entender esto porque luego los contradictores de Santo Tomás, o no contradictores, pero los que no están de acuerdo con Santo Tomás, por ejemplo, los escotistas, Duns Scoto dice no, por ejemplo, Duns Scoto que es contrario a Santo Tomás, dice, la felicidad se encuentra en la voluntad. Luego nacerá todo el tema del voluntarismo y estas cosas, ¿no? Porque ellos pues no aceptaban esto de que la felicidad se alcanzara solo por un tema intelectivo, sino que se alcanzara por un tema volitivo, más por la voluntad de goce que por entendimiento. Entonces, Santo Tomás dice, no, igual que Aristóteles, no, la felicidad se encuentra en el ámbito especulativo y esto se demuestra por tres razones. Entonces, Santo Tomás ya comienza a decir, como él lo hace en toda su obra, no solo nos da a nosotros una sentencia ya, sino que él la describe, la explica, la argumenta, le dice, es por esto y por esto, como un buen escolástico lo hace. Dice, la primera, porque si la bienaventuranza es una operación, y cuando dice que es una operación es porque es una actividad, y es una actividad permanente, es una operación y actividad permanente, dice Santo Tomás, debe ser la mejor operación del hombre. Y la mejor operación del hombre, dice Santo Tomás, es el entendimiento, eso trae de Aristóteles, es el entendimiento, no es la voluntad. Pero la mejor operación, eh, debe ser la mejor operación, pero la mejor operación del hombre es la de la mejor potencia respecto del mejor objeto. Entonces, la potencia intelectual, la potencia intelectiva, pues es la mejor. ¿Por qué? Porque su objeto es el mejor. ¿Y cuál es el objeto de nuestra inteligencia? La verdad. Y la verdad lo es todo, la verdad es el culmen de todo. Quien alcanza la verdad os hará libres, dice el Señor en el Evangelio. Ya, la verdad da todas las riquezas posibles, ¿no? La verdad, quien encuentra la verdad encuentra la plenitud. Y la verdad es el objeto del entendimiento. Todos los que estudiamos, los que contemplamos, los que analizamos, cuando usted está analizando algo, está estudiando algo, usted dice, entendí cuando comprendió la verdad de hecho. O sea, cuando eso se le develó, se le mostró. Y cuando eso se le mostró, su entendimiento lo captó, lo comprendió. ¿Y qué comprendió? La verdad de eso. Entonces Santo Tomás dice, pues lo más noble es conocer la verdad. ¿Y la verdad se conoce por medio de qué? Por medio del entendimiento. Entonces es el entendimiento donde se ubica la verdadera felicidad. Entonces, seguimos. Ahora bien, la mejor potencia es el entendimiento y su mejor objeto es el bien divino, ¿eh? Que no es ciertamente objeto del entendimiento práctico, sino del especulativo. Por consiguiente, en esa operación, es decir, en la contemplación de las cosas divinas, porque recuerden que es en la esencia divina donde se encuentra el sustento de todo. O sea, la verdad con mayúscula, pues es Dios mismo. Dios es la verdad plena y sobre Dios todas las cosas subsisten porque Dios les participa de su ser. Todo lo que vemos en nuestro alrededor es una participación de la divinidad. Todo lo que vemos a nuestro alrededor nos comunica la verdad de Dios. Pero no es eso la verdad. Nos comunica, tiene verdad, pero esa verdad es comunicada por el ser. Entonces el entendimiento no solo se queda con la verdad de los objetos que le entrega el mundo para conocer a Dios, sino que quiere conocer a la fuente de eso. Y ese conocimiento de la fuente de la verdad, pues es lo que otorga la felicidad plena.
Y bueno, yo coloco un ejemplo. Cuando uno, digamos que yo creo que muchas veces nosotros no nos quedamos a veces con una verdad. Yo coloco siempre este ejemplo. Imagínese que está en, que usted está, no se imagine, recuerde, usted está, por ejemplo, haciendo una fila, ¿cierto? Y yo creo que el 100% de nosotros, cada vez que mira la fila desde el principio. Nosotros cada vez que miramos, estamos en la mitad de la fila, ¿cierto? Haciendo una fila para entrar al Vaticano, por ejemplo. Vemos dos cosas. Queremos enterarnos de dos cosas. ¿A dónde llega? Entonces nos salimos y o sea, no nos contentamos con ver que estamos en la mitad de dos personas, sino que necesitamos por naturaleza entender dónde llega, o sea, desde el puesto que estoy, quiero ver el fin, o sea, ¿dónde está? ¿Dó- ¿Dónde está la puerta? No quiero ver la puerta, quiero ver el final del lugar donde estoy, pero al mismo tiempo también quiero mirar hacia atrás y ver el principio, o sea, dónde realmente comienza. Y cada vez nuestra mirada no se detiene en el primero ni en el segundo, sino que quiere ir cada vez más allá para poder como que decir, ah, mire, allá comienza. Y para decir, mire, allá termina. O sea que nosotros siempre estamos impulsados en conocer el principio de todo y el final de todo. Yo creo que a todos nos ha pasado eso. Y es algo muy natural, es algo muy de nuestra naturaleza humana. Entonces Santo Tomás dice, pues el hombre quiere conocer, y el fin de todo y el principio de todo es Dios. De Dios hemos venido y hacia Dios pues el hombre apunta, llega. Entonces Dios es la fuente, Dios es el principio y el fin, y como principio y fin es el que da plenitud a la mirada del hombre, es el que da plenitud al entendimiento del hombre. Entonces, cuando el hombre ha entendido a ese Dios, pues ya es feliz. Entonces, cuando usted ya ve cuando usted dice, ah, ya está el final, allá está el principio de la cola y allá está el final de la cola, cuando usted ya lo vio y usted se queda quieto y dice, ya es feliz, ¿no? Digamos, estoy haciendo una analogía que un poco muy práctica, pero la manera de como Santo Tomás al final nos explica esto y nos dice, allí radica entonces que el entendimiento, cuando ya comprendió el entendimiento, su principio y su final, que es Dios mismo, esa visión de Dios mismo, pues ya descansa en él. Ya usted conoce el principio y conoce el final, ya usted como que descansa y dice, ya, bueno, ya sé para dónde voy, ya sé de dónde vengo. Entonces, dice Santo Tomás, pues ahí radica la felicidad. Entonces, y eso pues radica en el entendimiento. ¿Sí? Usted quiso entender, se movió a entender. Entonces, eh, y termina Santo Tomás, dice, y porque parece que cada uno es su parte mejor, como se dice en el libro noveno y décimo de la Ética, por eso mismo esta operación es la más adecuada del hombre y la más agradable. Entonces, el entendimiento. Entonces, aquí viene Santo Tomás para hacer un diálogo entre Aristóteles y San Agustín. Recordemos ese diálogo precioso de San Agustín con Santa Mónica, donde San Agustín le dice a Santa Mónica, o los dos después de ese diálogo entre madre e hijo, dicen, ¿quién pudiera gozar ya de lo que gozan los santos en la vida eterna? De esa felicidad inagotable que eres tú, ¿no? Tú, Señor. Entonces, esa felicidad es en la eternidad, diría San Agustín. Entonces, Santo Tomás, leyendo a Aristóteles, leyendo a San Agustín, comienza Santo Tomás a hacer una síntesis muy interesante. Dice, Aristóteles argumenta, como hemos visto, que la perfecta felicidad humana consiste en la contemplación, porque corresponde en la actividad de la mejor de las operaciones del hombre, que es el intelecto, nuestra inteligencia. Pero Aristóteles también dice que esta contemplación es algo supernatural. O sea, aquí hay otra cosa interesante que Aristóteles dice que parece ser que no la profundiza demasiado, pero nos da una pista. O sea, su pensamiento lo llevó a pensar lo siguiente. Y es que Aristóteles, aunque ya lo vimos hace un momento, que podemos argumentar que para Aristóteles la felicidad humana la alcanza el hombre y pues los dioses alcanzan su felicidad perfecta, pero el hombre de una u otra manera quiere entender
y conocer la verdad como los dioses la conocen, dirían Aristóteles, ¿no? Entonces, entre más conoce el hombre, entre más el hombre se adentra a los misterios y los contempla y los comprende, pues más, de una u otra manera, más se asemeja a los dioses. Entonces, es aquí cuando Aristóteles en la Ética Nicómaco dice, y este parece ser el caso, pues de los dioses decimos que son bienaventurados y felices. Y a los más divinos de los hombres los llamamos bienaventurados. Ojo, a los más divinos de los hombres los llamamos bienaventurados. ¿Qué quiere decir? A los hombres que de una u otra manera tienen un conocimiento casi divino, o sea, una sabiduría única que comprende y que de una u otra manera los hace casi iguales a los dioses. No son como dioses, no son como dios, ontológicamente son distintos, pero ese conocimiento los eleva a un plano tal casi de lo sobrenatural, ¿no? Dice Aristóteles. Y algo aquí muy interesante, dice, pues bien, esto lo dice en la Ética Nicomaquea, pues bien, vamos a meternos en tres cosas aquí que dice Aristóteles. Pues bien, si a un ser vivo se le quita la acción, aún más la producción, ¿qué le queda? Pues la contemplación. Yo reflexionaba esto y decía, si es verdad. Por ejemplo, una persona que está en su silla de ruedas, que no puede moverse, que es cuadraplégica, que tiene alguna incapacidad motriz, pues eso no implica que no pueda ser feliz. Porque dice, eso lo toma Santo Tomás, eso no implica que no pueda alcanzar la felicidad, porque la felicidad, dice Aristóteles, se encuentra en el entendimiento, ¿no? En ese, que es lo más elevado. Puede ser que sus sentidos no funcionen correctamente, no tenga esa capacidad, lo que dice aquí, esa acción, pero puede entender. Y ese entendimiento, claro, habrá unas incapacidades porque necesita de los sentidos para. Pero aquí viene pues, la solución cristiana y es la gracia de Dios que basa la naturaleza y la eleva y eleva el entendimiento. Pero lo que quiero decir aquí es que Aristóteles dice, el fin del hombre es esa contemplación de la verdad. Está por encima de, digamos, de sus propias acciones y producciones. Y dice aquí Aristóteles, de suerte que la actividad divina que sobrepasa todas las actividades en beatitud será contemplativa. Y en consecuencia la actividad humana que está más íntimamente unida a esta actividad será la más feliz. Aquí estoy haciendo un resumen y ya lo he dicho. Una señal de ello es también el hecho de que los demás animales no participan de la felicidad por estar del todo privados de la actividad. Claro, los animales no tienen entendimiento, no tienen una inteligencia. Los animales no se preguntan por el principio, por el final de las cosas. Eso no lo hacen los animales, eso hacemos nosotros, que no solo nos preguntamos por eso, sino que lo queremos adquirir, ¿no? Entonces dice, para los griegos y para Santo Tomás los animales no podrán ser felices, ¿no? No tienen una felicidad, una conciencia de felicidad. Ellos tienen placeres momentáneos. Claro, lo que pasa es que luego en nuestro mundo actual, si la felicidad radica en el placer y en el dolor, si la ética se mueve por dolores y placer, y las leyes, pues claro, pues actualmente tenemos veganos o personas que no comen carne, muchas de ellas, porque no lo hacen por un sentido de salud, sino que no lo hacen porque no le quieren robar la felicidad a los animales, porque le dan sufrimiento, ¿no? Es una de las cosas que pues, tenemos en el mundo actual. Pero Aristóteles dirá, a los animales pues no tienen esa capacidad intelectiva, o sea, no tienen esa conciencia de felicidad. Los únicos que alcanzan la felicidad es el hombre, porque es el único que tiene entendimiento, que puede entender. Pero entonces, y continúa. Pero ninguno de los demás seres vivos es feliz, porque no participa en modo alguno de la contemplación. Por consiguiente, hasta donde se extiende la contemplación, también la felicidad. Entonces, entre más se contemple la verdad, entre más se contemplen los principios, entre más nos adentremos por medio del entendimiento a la verdad de las cosas, que en el fondo es a Dios mismo, pues así será misma la intensidad de la felicidad. Es lo que aquí Aristóteles está diciendo que Santo Tomás lo retomará. Y aquellos que pueden contemplar más
son también más felices. Ojo, no por accidente, sino en virtud de la contemplación. Sin embargo, siendo humano, el hombre contemplativo, aquí algo interesantísimo que leyendo, yo lo profundizaré, vamos a profundizarlo después en las próximas clases, pero no olviden eso porque lo voy a citar más adelante. Sin embargo, siendo humano, el hombre contemplativo necesitará del bienestar externo. Aquí Santo Tomás se da cuenta de esta puerta que le dejó abierta Aristóteles. Entonces fue una puerta que Aristóteles le dejó a Santo Tomás y Santo Tomás, que no desprecia nada, entró por esta puerta que le dio Santo Tomás e encontró algo maravilloso. Porque dice, el hombre a pesar de que tenga toda esa contemplación, necesita de bienes, de un bienestar externo, necesita de la salud corporal, del alimento y de los demás cuidados. Por ejemplo, em, aquí pues, ahorita que estábamos hablando, profesor Javier, cuando estábamos hablando aquí sobre usted me hablaba sobre el tema político, ¿no? En el libro 10, aquí el párrafo 1178a, aparece este párrafo, pero si usted sigue leyendo el párrafo siguiente a esto habla de la virtud política, porque para Aristóteles, vuelvo y repito, sin embargo, siendo humano, el hombre contemplativo necesitará el bienestar externo. ¿Quién le procura al hombre el bienestar externo sino la política? ¿Eh? Entonces, la política se convierte en el escenario donde el hombre encuentra ¿qué? Esa salud corporal, ese alimento y los demás cuidados. ¿Quién le provee los demás cuidados al hombre contemplativo? Pues se lo da el Estado, el Estado por medio del bien común que es administrado por los políticos, por la política. Entonces, aquí la política comienza a tener una relación muy profunda con la felicidad y con el mundo contemplativo. Hombre, esto es muy práctico, ¿no? Si yo tuviera que trabajar, yo voy a ponerme a mí como ejemplo. Si yo tuviera que trabajar para poder estudiar aquí en Roma, seguramente no disfrutaría como disfruto estudiar sin necesidad de trabajar. Gracias a Dios tengo una beca, que esa beca y la misericordia de la orden que me dice usted solo estudie. Entonces, pues tengo todo que se me provee, pero si necesitara trabajar, pues ese trabajo y ello me quitaría tiempo para estudiar, digámoslo de esta manera, ¿no? Entonces, dice, pues es clarísimo, dice Aristóteles, que el hombre contemplativo, pues, no vive de la contemplación, o sea, el hombre contemplativo no es que contempló la verdad y se quedó en ella en éxtasis y ya se hizo feliz y ya. No, Aristóteles es un hombre también realista, dice, pues el hombre contemplativo necesitará bienestar externo. O sea, necesitará de salud. Si no tiene salud, no puede pensar. Uno con un dolor de muela no piensa bien. Eso es clarísimo. Necesita del alimento y de los demás cuidados. Entonces aquí comienza entonces la virtud política a ser parte esencial para darle a los hombres todo lo necesario para alcanzar esa felicidad, esa virtud. Entonces, eso es muy interesante porque posteriores pensadores de la felicidad van a decir aquí, claro, entonces aquí Aristóteles nos está diciendo que la política y el bienestar humano, que en el bienestar humano también radica algo de felicidad. Y es clarísimo. No solamente es en la contemplación única y personal e íntima de la verdad por medio de la inteligencia y el estudio y la virtud de ello, sino que también la política tiene que ver mucho ahí por el bienestar de los individuos. Entonces, aquí de una u otra manera ya se nos abre esa puerta que Santo Tomás encontró abierta para decir lo siguiente. Entonces Santo Tomás encontró esa puerta abierta y no solo para hablar de la política, sino para hablar de la gracia de Dios. Entonces aquí Santo Tomás dice, claro, yo estoy completamente de acuerdo con Aristóteles, que el hombre quiere alcanzar la felicidad, pero esa felicidad está en Dios, porque él es cristiano, tiene la revelación y esa visión, ¿y en qué consiste? En contemplar a Dios, pero el hombre por sí mismo no puede contemplar a Dios, necesita de algo, que son todos los auxilios que Dios le da, ¿sí? Entonces, Aristóteles dice, el hombre necesita de cosas externas para alcanzar la felicidad, o sea, la necesita. Entonces viene Santo Tomás y dice, sí, señor. ¿Cuáles son? ¿Sabe Aristóteles cuáles son? No solamente son los bienes
que le da el mundo, sino los bienes que vienen de Dios, que también son externos, pero son sobrenaturales, dice Santo Tomás. Entonces Santo Tomás le abrió la puerta y aprovechó esa puerta abierta, dice, resumo de nuevo, dice, para Aristóteles esos bienes que necesita el hombre para poder contemplar son bienes externos, como hemos explicado. Pero Santo Tomás dice también son bienes espirituales, y esos bienes espirituales vienen de Dios. ¿Cómo lo podríamos resumir? Los sacramentos, la vida de la iglesia, la gracia misma, la revelación, el magisterio, la iglesia, la amistad. Todos esos bienes Dios también los da al hombre, que son externos, se los da al hombre para que alcance la felicidad. ¿Qué quiere decir? Que el hombre no solo alcanza a Dios por sí mismo, sino que Dios le otorga muchos medios externos, pero sobrenaturales, o sea, externos porque no dependen del hombre, sino que vienen de Dios mismo y son sobrenaturales porque vienen de Él y se los entrega al hombre para que el hombre se potencialice por todos esos temas espirituales, por todas las realidades espirituales y pueda entender y contemplar a Dios perfectamente por medio de la gracia. No sé si me hago entender allí. Le pueden escribir la pregunta y me pueden preguntar. Entonces, vamos a mirarlo como eso lo explica Santo Tomás en la Suma Teológica. Entonces, se pregunta Santo Tomás en la Suma Teológica capítulo, en la prima secunde, en la cuestión 5 artículo 5. Santo Tomás expone lo siguiente. Se pregunta, ¿puede el hombre adquirir la bienaventuranza por sus medios naturales? Lo mismo que o sea, la puerta que le dejó Aristóteles, ¿puede el hombre adquirir solo por sí mismo o necesita de algo por fuera? Dice, respuesta, la bienaventuranza imperfecta que puede tenerse en esta vida puede adquirirla el hombre por medio de sus medios naturales. O sea, dice Santo Tomás, esta bienaventuranza que es imperfecta, que es la del mundo, el hombre puede adquirirla por medio de toda su realidad natural. Del mismo modo que también puede adquirir la virtud en cuya operación consiste. O sea, el hombre virtuoso que quiere, que se enfoca en una virtud, que quiere perfeccionarse en una virtud, en la virtud, pues en su misma naturaleza, por medio de hábitos, por medio de actos repetitivos y hábitos constantes, va adquiriendo esa virtud y esa virtud se va haciendo en él casi una segunda, dice Santo Tomás, una segunda naturaleza. O sea, y pues parte de sí mismo, de su iniciativa, de su esfuerzo, de lo propio. Pero de esto se tratará, dice Santo Tomás en la cuestión 63. Sin embargo, la bienaventuranza perfecta, esa felicidad que tiene esas dos características que dijimos anteriormente, que es plena, perfecta, que no depende de nada, que, que es autosuficiente, esa bienaventuranza perfecta del hombre consiste en la visión de la esencia de Dios. O sea, consiste en ver a Dios. Recuerden el libro de por allá del Génesis de Moisés, cuando vio a Dios, y solo quien puede ver a Dios es aquel que es amigo de Dios. Aquí ya empezamos a ir uniendo cositas. Entonces, para Santo Tomás dice, la visión perfecta del hombre consiste en la visión de la esencia divina, como ya se dijo en la cuestión tercera, artículo 8. Por consiguiente, ni el hombre ni ninguna otra criatura puede conseguir aventuranza última por sus medios naturales. ¿Qué quiere decir? Ya lo dijo Aristóteles, dijo Santo Tomás. Aristóteles dijo que el hombre necesitaba bienes externos para poder alcanzar la contemplación, esa felicidad. Claro, para que sea, esos medios tienen que estar allí para poder alcanzar ese fin que quiere. Si esos medios no están, medios políticos, de salud, naturales, pero también tiene que haber medios sobrenaturales. Dice Santo Tomás, también tiene que haber medios sobrenaturales para poder alcanzar la felicidad plena. Y esos medios sobrenaturales son los medios de la gracia, que se nos dan por medio de Cristo. Es lo que poco a poco iremos profundizando. Entonces, en la Suma Teológica seguimos en la prima secunde, en la cuestión 5 artículo quinto, dice Santo Tomás en el cuerpo, dice, lo mismo que la naturaleza no falla al hombre lo necesario, o sea, lo que la naturaleza le otorga al hombre es todo lo que él necesita, no le dio armas ni vestido como a los otros animales, porque le dio razón y manos para conseguir estas cosas, ¿no? Aunque la naturaleza no le dio al hombre alas para volar, no le dio una mano de hierro para golpear, no le dio una chispa de fuego para prender,
sí le dio que razón y manos para conseguir estas cosas, ¿eh? O sea, quizás no estamos tan, no tenemos todo lo que nos dio no le dio el creador a las aves y a los demás animales que los preparó con sus garras para poder ellos hacer todo con su propia naturaleza, pero a nosotros nos dio razón y nos dio las manos para conseguirlo. Así tampoco le falla al hombre en lo necesario, ¿no? Aunque no le diera un principio con el que pudiera conseguir la bienaventuranza, pues esto era imposible, no obstante, le dio libertad, libre albedrío. Entonces, aquí hay una cosa interesante, dice, ¿por qué Dios le entrega? ¿Por qué el hombre tiene la libertad? Para que vaya a Dios y alcance la bienaventuranza, para que vaya a Dios y lo busque. Entonces aquí ya comenzamos en un tema muy interesante que es sobre la libertad. Dios le ha dado al hombre razón, le ha dado al hombre las manos, pero le ha dado libre albedrío ¿para qué? Para que busque a Dios y quiera a Dios, ¿eh? Y decida por él, ¿eh? Y continúa, y por esto la criatura racional, o sea, el hombre, que puede conseguir el bien perfecto de la bienaventuranza, ojo, el hombre puede adquirir, para Santo Tomás no hay duda, el hombre puede adquirir y está llamado a adquirir la felicidad perfecta, aunque necesite para ello la ayuda divina, o sea, el hombre puede, pero no puede solo. Aquí ya Santo Tomás entró por la puerta y se la cerró Aristóteles. Y dijo, pero no puede solo, necesita de la ayuda de Dios. Necesita que Dios le dé algo para poder contemplar esa verdad, porque por sus mismos, por sus propios medios no podrá. Así como el hombre enfermo no podrá entender porque está enfermo y su estado de ánimo no le permite, asimismo el hombre que está, eso sí es cristiano, movido, que está herido por el pecado, pues no puede alcanzar esa aventuranza sin un auxilio de Dios. Y entonces aquí donde Santo Tomás comienza a hablar sobre la gracia de Dios y sobre la manifestación de la gracia por medio de la vida sacramental. Entonces todo Santo Tomás ya entiende de que todo lo que Dios nos da por medio de Cristo, todo lo que Cristo son los medios por los cuales Dios nos da para acercarnos a Él para la felicidad plena. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo se nos da en Cristo y Cristo nos da todos los medios para. Entonces, ¿era necesario la encarnación? Clarísimo que sí. ¿Era necesario que Cristo viniera? Clarísimo que era necesario que Cristo estuviera con nosotros. Todos los medios que tenemos son necesarios porque sin esos medios no podríamos alcanzar esa visión beatífica y esa felicidad plena. No sería posible, no sería posible. Necesitamos de ello. Es más perfecta que la criatura irracional, que no es capaz de conseguir un bien a un bien así, sino que solo consigue un bien imperfecto con los recursos de la naturaleza. Entonces, el hombre que no acepta las virtudes, los medios que Dios le concede para alcanzar la felicidad, pues queda en el plano de las criaturas que se bastan a sí mismos con sus propios fines naturales. Pero el fin sobrenatural, no lo alcanza, porque no quiere abrazar los medios que Dios le da. Por él mismo no los puede alcanzar, ¿no? Esto es lo que no toleran, por ejemplo, los filósofos existencialistas, el humanismo ateo, el humanismo de Feuerbach, el humanismo de Marx, el humanismo de Nietzsche, el humanismo de Sartre. Ellos no soportan la idea de que el hombre tenga que recibir un sol sobrenatural para algo para ser completamente feliz. Ellos no, ellos quieren colocar al hombre en el lugar de Dios, es matar a Dios, quitar a ese Dios para colocar al hombre en el centro de todo, y siendo el hombre el centro de todo, no necesita sino de sí mismo, fundando así lo que tenemos hoy, ese individualismo voraz, ¿no? Es un hombre que se basta a sí mismo, que se tiene a sí mismo, que se encuentra a sí mismo, que se hace a sí mismo y que no necesita de. Entonces, para estos filósofos actuales, contemporáneos, esos planteamientos de Santo Tomás y Aristóteles son absurdos porque en cierta manera
el hombre lo dejan como un ser vulnerable, como un pequeño dependiente de un Dios. Entonces necesitamos un superhombre que se libere a sí mismo, un superhombre capaz de darse a sí mismo todo, a darse a él la felicidad perfecta. Entonces esa felicidad perfecta que el hombre se da a sí mismo hay que traerla al mundo, hacerla inmanente aquí, presente en el hombre, en sí mismo y en su propia realidad que es contingente, que es pasajera, que es dolorosa, es así, punto, no busques allá. Entonces, aquí comienza ese choque de esa tradición tomista con la tradición actual, ¿no? ¿Qué es el choque? Que es lo que no soportan los pensadores contemporáneos. Es esto. Entonces, eh, y les dejo esta pregunta, porque es lo que vamos a desarrollar dentro de 8 días, es, ¿entonces es Santo Tomás un intelectualista? Porque la gran pregunta es, no, y entonces todo está en la razón, en el entendimiento, pero ¿dónde está la voluntad? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde están los amigos? ¿Dónde está lo otro también que realizamos? ¿Dónde está eso? O sea, ¿eso no alcanza la felicidad? ¿O de qué manera le ayuda al entendimiento para alcanzar la felicidad? Entonces, porque muchos han dicho, que es la gran crítica que algunos han hecho a Santo Tomás, es, no, Santo Tomás es un intelectualista. Entonces, es un intelectualista que dejó al lado los sentimientos, las emociones, los sentidos, la misma voluntad, ¿no? Las otras virtudes también que se basan en ellas, en la voluntad, las prácticas. Y Santo Tomás, pues se enfocó en que la felicidad solamente sea por el intelecto. Entonces, solamente el hombre. Entonces, es una crítica y es lo que vamos a descubrir. O quiero que descubramos con un texto muy bonito que llama La escala de los seres, si no se llama un libro que llama La escala de los seres de Bofill, que fue un libro que escribió este profesor en el siglo pasado para defender a Santo Tomás y decir, Santo Tomás no es un intelectualista. Y vamos a desarrollar esto. Bueno, muy bien. Entonces, no era tan largo realmente la